profe. Listo. Daniel. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian. Listo. Roberto. No, Roberto como que dejó la sesión prendida y se está pegando una siesta, parece. ¿Alguien más puede grabar la clase? Porque Roberto no, lo perdimos. Entonces, no, el del Zoom. Entonces no es necesario que le abra acá el permiso. Entonces la graba, porfa, ¿vale? De todas maneras, aquí a Roberto le voy a dejar abriendo voy a dejar dando el permiso para cuando se despierte. Roberto. Entonces la graba, Cristian, ¿listo? Para que no la comparta, ¿listo? Ya. Bueno, entonces, miren, en la clase anterior, pues arrancamos con el cuento de lo que era resistencia al deslizamiento, porque es el último tema de lo que era la evaluación funcional de un pavimento, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación funcional estaban los 4 temas, que era la inspección visual, el análisis de rugosidad o regularidad, que es lo que finalmente uno lo que obtiene es el IRI. En la inspección visual lo que uno obtenía era el índice de deterioro, ¿se acuerdan? En la textura nosotros obtenemos al final un valor de un dato de textura con varios ensayos como el del círculo de arena, que realmente uno lo que obtiene de ese ensayo es la macrotextura, ¿no? La microtextura toca necesariamente obtenerla por métodos con equipos modernos, con láser, o la microtextura también se la puede obtener indirectamente, lo dijimos, con los datos de resistencia al deslizamiento y viceversa, ¿no? Y la resistencia al deslizamiento se la puede obtener con datos de microtextura. Entonces, la idea es que terminemos hoy este tema de resistencia al deslizamiento para dar por terminado la parte de la evaluación funcional y poder entrar a la parte de la evaluación estructural de un pavimento. ¿Listo? Cuando yo ya tengo datos de evaluación funcional y cuando ya tengo datos de evaluación estructural, simplemente lo que me resta a mí en una rehabilitación, en un proceso de rehabilitación, palabras más, palabras menos, simplemente es plantear un modelo, ¿sí? Plantear un modelo estructural y hacer la evaluación estructural de ese modelo y listo. Obviamente, pues a ese modelo hay que meterle el tránsito, que son cosas que ustedes ya saben. A ese modelo estructural hay que meterle el tránsito que va a pasar a partir del momento en que yo voy a rehabilitar el pavimento. ¿Sí? Entonces, hay que hacer la evaluación del tránsito, evaluación de drenaje, todo ese cuento. Pero esos son temas que ustedes ya de cierta forma ya los miramos de manera superficial, pero ya los conocen. Evaluación de drenaje, ya saben, existe el manual de inspección de obras de drenaje, que lo va llevando de la mano. El tránsito con el cual se va a diseñar la rehabilitación, pues simplemente es el mismo, la forma de obtener el tránsito es con los mismos procedimientos. O sea que lo novedoso aquí en este tema de rehabilitación es esto, ¿no? Poder hacer una evaluación funcional, poder hacer una evaluación estructural, plantear un modelo y ver cómo se diseña ese modelo. Eso digamos que es lo novedoso, ese es el objetivo de la materia. Entonces, terminemos el tema entonces de lo que es resistencia al deslizamiento. En la clase anterior pues dimos unas definiciones, dijimos que el coeficiente de fricción, ¿sí? Tiene 2 componentes, que era la adhesión y la histéresis, explicamos cada uno de ellos. Que era la adhesión, era simplemente fuerzas electrostáticas, y la histéresis, que tiene que ver con la fuerza de rebote. Son 2 factores que influyen en la fricción. Nos acordábamos de que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza normal, hicimos un dibujito por ahí de un análisis estático y concluimos que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza normal
¿no es cierto? Que este es el dato que me arrojan los diferentes equipos lo que me arrojan o lo que miden, más bien miden la fuerza de fricción, pero ellos ya a través de un proceso de conversión pues me arrojan el coeficiente, ¿no? Pero ese proceso es esto, es precisamente, es dividir la fuerza de fricción que ellos miden en los ejes de cada equipo, acuérdense, en cada uno de los equipos, el Newmeter, el screen, ¿cuál otro? Bueno, los de rueda oblicua, etcétera, etcétera. Todos los equipos lo que terminan midiendo es la fuerza de fricción. Y como conozco el peso del vehículo, que se lo puede repartir entre el peso de las llantas, no es otra cosa que la fuerza normal, entonces yo puedo calcular, o el equipo lo que hace es calcular el coeficiente de fricción. ¿Qué más miramos en la clase anterior? Miramos los métodos directos. Dijimos que habían unos equipos, los que los nombramos, para medir el coeficiente de fricción o el coeficiente de resistencia al deslizamiento, métodos directos. Y métodos indirectos dijimos que era a través de equipos láser, ¿no es cierto? De equipos láser, a través de la microtextura yo puedo obtener el coeficiente de fricción. De esos métodos láser miramos el de rueda bloqueada, ya explicamos cuál era el sistema, simplemente era aplicar un frenazo a la rueda y registrar la fuerza que se produce. ¿Listo? El de rueda parcialmente bloqueada con grado de deslizamiento fijo es un sistema que la rueda no está ni totalmente frenada ni totalmente en movimiento, sino que maneja un bloqueo parcial. Y estos equipos tienen un bloqueo parcial y el giro de la rueda es a una velocidad fija. Ahí teníamos como ejemplo el grip tester. Y decíamos que el grip tester es para medir coeficiente de fricción longitudinal. Los de rueda parcialmente bloqueada con gran deslizamiento variable, pues es el mismo sistema, solo que permite que la rueda, permite variar la velocidad de la rueda, ¿no es cierto? Entonces podríamos obtener de esa forma un espectro mayor de datos para poderlos evaluar. El de rueda oblicua, ¿sí? Que permite obtener, con el de rueda oblicua se puede obtener el coeficiente de fricción transversal. Y de esos de rueda oblicua decíamos que característico es el screen, aunque es un equipo muy pesado, el screen. Sí, es un camión, ¿se acuerdan? El screen es un camioncito. Y el Newmeter simplemente es un remolque tipo grip tester. Es un remolque, es más liviano, pero recuerden cuáles eran las limitantes que tenía cada uno, ¿no? Por ejemplo, el grip tester y el Newmeter, por ser livianos, cuando había mucha rugosidad en la vía o irregularidad en la vía, pues había fuerzas de aceleración que hacían que la fuerza normal cambie, cosa que no pasaba con el screen. Pero el inconveniente del screen pues son los costos del equipo, ¿no? Bueno, y miramos que últimamente los Estados Unidos, porque yo les decía que estos equipos son de origen la mayoría británicos, y miramos que en Estados Unidos se desarrolló un equipo muy parecido al grip tester y al Newmeter, que era ¿se acuerdan muchachos? ¿Cómo se llamaba? El equipito americano. ¿Nadie se acuerda? ¿Roberto ya llegaría? Nada. Sí, ingeniero, ya estoy aquí. Es que ¿Ya tuve está unos grabando, problemas de Roberto? internet. Ya puse a grabar. Tuve unos problemas de internet y estaba solucionándolos. Qué pena, ingeniero. Listo. Entonces ese equipo nuevo que lo desarrollaron en Estados Unidos era el TWO, que era muy parecido como les decía, al grip tester y al Newmeter, que son unos remolques livianos, digámoslo así, pero la ventaja de ese TW era que iba anclado o amarrado al vehículo tractor, razón por la cual de esa forma se impedía el movimiento vertical del equipo y se corregía esas aceleraciones, ¿no es cierto? Ese es el TW, que era como el más moderno, digámoslo, moderno, ligero y versátil, ¿no es cierto? Y por último, muchachos, que aquí creo que fue que quedamos, dentro de los equipos de medición directa tenemos un equipo portátil, que es el que realmente uno utiliza acá en la región, que es el famoso péndulo británico o el TRLL. ¿Listo? El famoso péndulo británico, entonces se encuentra equipo, no es el único equipo británico. Si no estoy mal, el grip tester y el screen también son de origen británico. Bueno, no me acuerdo exactamente cuál es cuál,
pero por ahí había uno que es sueco, no me acuerdo cuál, pero la mayoría son equipos de origen británico, y el famoso péndulo pues no podía ser la excepción, ¿no? Entonces tenemos el famoso péndulo británico o el péndulo de fricción TRL, ¿no es cierto? Ese es el que nos faltaba, ¿de acuerdo? Creo que hasta ahí fue que llegamos en la clase anterior. Miren el grid tester, bueno, ya no vale la pena botarle más corriente a esto. Y el último equipo que decíamos, el Mewmeter, era estico, ¿no? Y ya no es remolcado, sino que es colocado directamente me imagino que al chasis del vehículo tractor, y con eso pues evita lo que decíamos que son los movimientos verticales, que de cierta forma esos movimientos verticales van alterando el valor de la fuerza normal y van alterando el valor de los resultados que se obtienen. Entonces con este equipo pues se logró corregir o subsanar ese inconveniente. Quedamos aquí entonces. Este es el famoso péndulo británico, muchachos, que es un equipo portátil. Digamos, el equipo bandera, digámoslo así, para medir fricción. Es el equipo bandera. De hecho, las correlaciones que se hacen con los otros equipos, con el tester, con el Mewmeter, con el screen, las correlaciones o las ecuaciones que se hacen o fórmulas de correlación, generalmente se hacen con relación a los datos obtenidos del péndulo británico, ¿sí? Con relación a este péndulo británico. Digamos que este péndulo, este equipo, es la guía para poder correlacionar los resultados que se obtienen con los otros equipos. ¿Listo? Entonces, el famoso péndulo británico es este que ustedes están mirando aquí en la imagen. Ya vamos a mirar en qué consiste y cómo se obtiene los diferentes datos. Este ensayo sí está reglamentado en las normas del INVIAS, ¿no? Es el ensayo, exactamente dice medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento, el famoso CRD, ¿no es cierto? El famoso CRD. Y digo famoso CRD porque este coeficiente de resistencia al deslizamiento es el que uno coloca acá en el cuadrito. ¿Se acuerdan el cuadrito? Voy a tratar de llegar más pronto posible aquí. Ese CRD es el valor que uno coloca en el itinerario, en el cuadro itinerario de evaluación funcional. ¿Sí se acuerdan el cuadrito? Muchachos, a ver, quizás esté por aquí. El cuadrito, ¿qué es? A ver, este. Entonces, miren, este cuadrito ya prácticamente lo estamos completando. Ya lo tenemos completo, miren. De este cuadro itinerario tenemos ya la evaluación estructural, ¿no es cierto? La evaluación estructural desde el punto de vista de inspección, ¿no? Evaluación, ojo, es una evaluación funcional estructural, digámoslo así, ¿no? Aquí no hay nada estructural todavía propiamente dicho. Aquí simplemente es una inspección visual estructural, más bien, una inspección superficial. Entonces esto lo íbamos llenando, sí, a partir de los estudios de inspección visual. El índice de fisuración, el índice de deformación que nos permitían a nosotros calcular el índice de deterioro superficial, ¿no es cierto? Por tramos de 50 a 100 metros, habíamos dicho. Cuando hablábamos de regularidad o rugosidad, pues nosotros al fin del cuento, al fin del paseo, lo que hacíamos era obtener el famoso índice de regularidad internacional, ¿no es cierto? Obteníamos el famoso IRI por los diferentes métodos también que existen más bien para encontrar este valor. Al final se encuentra el famoso IRI, que es un valor que también se va registrando en tramos de cada 50 o de 100 metros. Y este es el valor que estamos hablando ahorita. Miren, el coeficiente de resistencia al deslizamiento, el CRD, que no es otra cosa que el coeficiente de fricción realmente, ¿no? Es el coeficiente de fricción, pero generalmente cuando uno llena este cuadrito o en la literatura uno lo encuentra como CRD, coeficiente de resistencia al deslizamiento o coeficiente de fricción. Fíjense ustedes, muchachos, que este coeficiente de resistencia al deslizamiento, cuando uno lo hace con un equipo portátil como es el péndulo británico, es muy complicado que hagamos ese ensayo cada 50 metros. Es muy complicado porque es bastante dispendioso, digámoslo así. Entonces, al ser bastante dispendioso, es complicado que uno haga este ensayo cada 50 metros.
generalmente se hace cada tramos mayores, ¿no? Por ejemplo, 500 metros puede ser un valor apropiado, o 250 metros. Aquí está 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí está cada 300 metros. Entonces, cada 250 metros o cada 500 metros nosotros podemos hacer el registro del coeficiente de resistencia al deslizamiento con este equipo portátil, que es el péndulo británico. Si nosotros vamos a hacerlo a través de un equipo mecánico, uno de los equipos que miramos en la clase anterior, pues ahí la cosa cambia, ¿no? Porque realmente el coeficiente de resistencia al deslizamiento con los equipos que miramos en la clase anterior, que son equipos mecánicos, eso se registra casi metro a metro. ¿Sí? Entonces, aquí en este itinerario, este valor que aparece aquí de 0,71 es un valor correspondiente a un coeficiente de resistencia al deslizamiento para un tramo de 300 metros, como se indica aquí, ¿no es cierto? Eso estaba cada 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, cada 300 metros se puede hacer. Vuelvo y repito, si lo hago con un equipo mecánico, pues esto queda registrado casi que metro a metro, ¿sí? Aquí en este cuadrito de itinerario, pues también nos queda la evaluación de textura, ¿no? Normalmente también la evaluación de textura o de macrotextura con el ensayo del círculo, con el ensayo de círculo de arena, generalmente también por lo engorroso, digamos, que es el ensayo, por lo complicado. Bueno, complicado no es sencillo, pero es demoroso o es demorado. Entonces, este ensayo también de coeficiente de resistencia al deslizamiento, al igual que el ensayo para evaluar macrotexturas, son ensayos sencillos, pero son bastante demorados. Entonces, por esa razón, generalmente se hace un registro de los datos cada 250 metros, cada 500 metros. Entonces, este es el valor que nos falta del cuadro itinerario. Entonces, vamos a ver por acá nuevamente. Nos regresamos por acá. Yo creo que hasta ahí está claro el cuento, ¿no, muchachos? Daniel, ¿está claro el cuento hasta ahí? Sí, profe. Sí, está claro. Entonces, volvamos acá. Entonces, les decía que este ensayo del péndulo británico sí está contemplado en las especificaciones del INVIAS. Aquí está contemplado en las especificaciones del INVIAS con este nombre, medida de coeficiente de resistencia al deslizamiento, ¿no? Medida del CRD, usando el péndulo británico, ¿no es cierto? Es la norma del INVIAS, la 792 en las normas del 2013, ¿no es cierto? Ahí está consignado y vamos a ver ahora más adelantico, miramos cuál es el procedimiento de este ensayo. Bueno, miramos algunas partes del equipo también, porque realmente lo que uno utiliza acá en nuestro medio es este equipo, ¿no? Porque es portátil, porque es económico. Los otros equipos, el Mewmeter, el Grid Tester, el Screen, eso no está reglamentado en las especificaciones del INVIAS, ¿sí? Porque digamos que no hay una entidad oficial que tenga el equipo. En cambio que en Chile, las normas de Chile, las especificaciones de Chile, por ejemplo, como ellos trabajan, si no estoy mal con el Screen, ellos tienen reglamentado, dentro de sus especificaciones, tienen reglamentado el Screen. Y muy seguramente también tendrán reglamentado este péndulo británico. Aquí en Colombia pues solo tenemos reglamentado lo que es el péndulo británico. Ninguno de los equipos mecánicos, digámoslo así, ninguno de los equipos que miramos en la clase anterior está reglamentado en las especificaciones del INVIAS, solo este. Entonces, ingeniero, cuénteme. qué pena. Lo que pasa es que otra vez se me cayó el internet. Tal vez le puede dar los permisos de grabación a alguien más, porque si se me sigue cayendo, pues no va a grabar la clase completa. Ya, no hay problema. Creo que la está grabando. ¿Quién es, Cristian? Ah, vale, Entonces, vale. Cristian Muchas nos gracias. comparte la clase, ¿listo? Por cualquier Vale, cosa. vale. ¿Listo? Vale, y qué pena, ingeniero, ahí Bueno, con no hay este problema. internet malo que está. Listo, no hay problema. Entonces, miren, este péndulo de fricción simplemente es una zapatica. El péndulo pues consta de entre otras cosas, el péndulo consta de una zapata, ¿sí? En unos materiales especificados, en unos como neoprenos, digámoslo así, no es caucho, sino neopreno. Es una zapata que sirve para medir precisamente la fricción, es una zapata de caucho. Eso es caucho, son unos neoprenos, que esos neoprenos incluso están reglamentados en la especificación, porque tiene que ser exclusivamente la zapata de ese material específico. Entonces, creo que existen dos tipos de cauchos para elaborar el ensayo, y esos dos tipos de cauchos que se utilizan para montar la zapata,
como les digo, están especificados en la norma del INVIA 792. Tiene que trabajarse con cualquiera de esos dos tipos de caucho, ¿no? No puede ser cualquier caucho, tiene que ser el caucho que está especificado porque eso forma parte del protocolo del ensayo. ¿Listo? Durante el ensayo el péndulo es liberado, bueno, leamos aquí rápidamente, dice, durante el ensayo el péndulo es liberado desde una altura especificada y una zapata colocada en la parte inferior del péndulo roza el pavimento durante el giro. Ahorita explicamos esto. Vemos qué dice más. ¿Se acuerdan que en el grip tester se obtenía el valor del coeficiente no directamente como coeficiente, sino se lo obtenía como un valor, como un número, ¿se acuerdan? Era el skid number, ¿se acuerdan? Recuerden entonces que en el grip tester se obtenía un coeficiente que era, o un número, más bien con el equipo lo que arrojaba era un numerito que se llamaba, si no estoy mal, es el skid number, y simplemente el skid number es 100 veces el coeficiente de fricción. Entonces, si ustedes quieren obtener el coeficiente de fricción, simplemente es el dato arrojado por el equipo, dividirlo entre 100, y de esa forma ustedes obtienen el coeficiente de fricción. Lo mismo creo que pasaba con el Mewmeter también, creo, si no estoy mal, también arrojaba un valor, que si no estoy mal, creo que son 10 o 100 veces también el valor del coeficiente. Lo mismo pasa con ¿se acuerdan de eso, muchachos? ¿Se acuerdan? Que el valor que arroja el equipo había que dividirlo por 100 o por 10, dependiendo del equipo. Y de esa forma ya obteníamos el coeficiente de fricción, ¿se acuerdan? ¿O sí me entienden lo que estoy hablando, muchachos? Bueno. Entonces lo mismo pasa con este equipo portátil, con el péndulo británico. Resulta que el péndulo no le da el valor de coeficiente de fricción. El péndulo le da este numerito que se llama ENP, el número del péndulo británico, ¿sí? Entonces, miremos qué dice aquí. Dice, el retardo que se causa en el movimiento del péndulo como resultado de las propiedades friccionales del pavimento se usa para establecer en la escala del aparato el número del péndulo británico. Entonces, como les digo, el dato que arroja el péndulo no es directamente el dato de coeficiente de fricción. El dato que arroja el péndulo es conocido como número de péndulo británico. ¿Listo? Pero para que no nos compliquemos tanto, el número del péndulo británico no es otra cosa que juntémoslo por aquí, el número del péndulo británico no es otra cosa que 10 veces el coeficiente de fricción. Entonces, si quiero obtener el coeficiente de fricción, simplemente el coeficiente de fricción va a ser igual al número del péndulo británico, que es el número que me da el péndulo, dividido entre 10. No es directamente, ¿no? Sino que el número que me da el péndulo lo divido entre 10 y ese valor ya es considerado como el coeficiente de fricción. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Listo? Bueno. Entonces miremos rápidamente las partes de este equipo y el funcionamiento del mismo, ¿listo? Yo tengo por acá. Miremos rápidamente el equipo. Entonces aquí en la norma, miremos rápidamente la norma, el equipito, miren, este es el equipo, ¿sí? Este es el equipo. ¿Qué tiene el equipo? Miren, el equipo básicamente tiene una base, ¿no es cierto? Una base de soporte, ¿no es cierto? Digamos que tiene este mástil, ¿no? Y sobre este mástil se va colocado una escala, y aquí en la escala es donde se va a registrar el número del péndulo británico, en esta escala. ¿Listo? Aquí sobre este eje de este mástil, entonces aquí va colocada la escala, en donde se va a registrar, vuelvo, insisto, el número del péndulo británico. Y aquí tiene el péndulo, miren, este es el péndulo. Entonces este es el brazo del péndulo. Este es digamos, el peso, el contrapeso o el peso, digamos, del péndulo, o la fuerza, o el que va a ejercer la fuerza. Y esta partecita roja de aquí es la zapata.
¿De acuerdo? Esa es la zapata. El péndulo también está compuesto entonces, que estamos diciendo, de una base, ¿no es cierto? Una base soporte, digamos un mástil sobre el cual se coloca una escala, ¿no es cierto? Sobre el cual se va a suspender el péndulo. El péndulo lo que hace es este movimiento, empieza a pendular hacia abajo. Dentro de este péndulo, lo que les digo, va colocado una zapatica, pero aquí en la escala, en esta escala o en esta regleta, hay una aguja, ¿sí? Hay una aguja que es arrastrada por el péndulo cuando este es liberado. Entonces, cuando el péndulo inicialmente se debe colocar en la posición 1, aquí en esta posición horizontal. Mediante un dispositivo de anclaje aquí, ¿no es cierto?, se libera el péndulo y el péndulo hace el movimiento pendular. Cuando el péndulo hace su movimiento pendular, en ese movimiento pendular, la aguja inicialmente está aquí, ¿no es cierto? Inicialmente está aquí, en posición vertical. Cuando el péndulo empieza a pendular, y valga la redundancia, con ese movimiento arrastra la aguja, ¿no es cierto? Arrastra la aguja y dependiendo de la fricción, pues el péndulo va a arrastrar más arriba o más abajo la aguja. ¿De qué va a depender? Recuerden que esta zapatica va a tener que pasar necesariamente por aquí, por el piso, por el pavimento, ¿no es cierto? Hay que calibrar esa zapata. Ahorita les explico cómo se calibra más o menos y rápidamente esa zapata. Entonces, si la fricción que se ejerce sobre esta zapata aquí en el piso es muy alta, ¿no es cierto? Si la fricción es muy alta, la aguja va a estar más arriba o más abajo. ¿Qué dicen ustedes? Más abajo, ¿no es cierto? Y si la fricción es muy baja, ¿qué quiere decir? Que aquí la fricción es cero, ¿no es cierto? Y al ser la fricción cero, cuando el dispositivo pasa por el piso, casi que no hay fricción. Y al no haber fricción, pues casi que palabras más, palabras menos, pues pasa derecho el péndulo y entonces la aguja va a estar arriba. Ese es el principio bajo el cual trabaja el péndulo. A mayor fricción que ofrezca la superficie de pavimento, ¿no es cierto? A una cosita, pues este equipo no fue inventado únicamente para medir superficies de pavimento, este equipo fue inventado para medir cualquier coeficiente de fricción. Entonces, este equipo no es exclusivo para pavimentos, este equipo es exclusivo para la fabricación de otros materiales, como por ejemplo baldosas, porcelanatos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el equipo no es de uso exclusivo en pavimentos, el equipo permite medir, ¿no?, cualquier coeficiente de fricción de cualquier superficie, de vidrios, baldosas, porcelanatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, por eso es que este equipo se convierte en la base para poder hacer correlaciones con los otros equipos, ¿sí? Digamos, este es el equipo base para poder hacer ecuaciones de correlación. Entonces, el principio, ya lo estamos explicando. ¿Cuál es el principio? Aquí hay una zapata. Cuando pasa por la superficie, llámese como se llame, pavimento, baldosa, lo que sea, dependiendo de la fuerza de resistencia que ofrezca la superficie, pues el péndulo va a subir más o va a subir menos. Entonces, lo que ya estamos comentando, pues ¿cuál es el principio? Que si aquí ofrece menos superficie, pues la resistencia que se ofrece es menos y entonces el péndulo va a subir más. Y si la resistencia que ofrece aquí la superficie es mayor, entonces el péndulo va a subir menos. ¿De acuerdo? Y como les dije, con el movimiento pendular se arrastra una aguja, se ve arrastrada una agujita, y en esta agujita queda registrado la marca del N número péndulo, del NPV, ¿cierto? En esta agujita queda registrado el valor del NPV. ¿Está claro eso, muchachos? Muchachos, ¿está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, señor. Entonces, parece que estoy aquí un poco perdido. Entonces, en la agujita, en esa escala queda registrado este valor, el del NPV, ¿no es cierto? En la escala del péndulo, aquí, en esta escala.
Entonces, les pregunto, muchachos, ¿dónde, si me entienden el concepto, el mecanismo de trabajo, si me entendieron el mecanismo de trabajo, entonces la pregunta es, ¿dónde estará el cero de esa escala? ¿Arriba o abajo? No más alto, ¿no, profe? ¿Qué dice Cristian? ¿Dónde estará el cero? ¿Arriba o abajo? Sentido común, muchachos. ¿Dónde estará el cero de esa escala? Arriba. Arriba, ¿no es cierto? Arriba. El cero de la escala estará arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que si la aguja llega acá, la fricción es cero. ¿No es cierto? Quiere decir que el péndulo pasó derecho por aquí, por la superficie. O sea, no hubo fricción. Y si no hubo fricción, la fricción es cero. Y entonces el péndulo llegará hasta lo más alto de la escala. Y el cero de la escala estará en esta partecita que les estoy indicando. Y en ese orden de ideas, entonces, el valor más alto de coeficiente estará en la parte más baja. Ese es el famoso NPV que se registra aquí en el péndulo británico. En el péndulo británico, si no estoy mal, hay una escala desde 0 a 150. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, que esta aguja esté marcándome aquí 55. Entonces aquí esta agujita me estará marcando 55, pero recuerden que ese 55 es el NPV, ¿no es cierto? 55 es el NPV, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, ¿ese NPV es el coeficiente de fricción? Muchachos. No, ese NPV es lo que yo les explicaba. Entre 100, yo ahí me embolaté, es entre 100, ¿no? Hagamos la corrección de una vez, es entre 100, ¿no? Es entre 100, hagamos de aquí la corrección para que no, es entre 100, muchachos. Aquí el valor es entre 100, ¿de acuerdo? 100, corrijámoslo aquí antes de que me embolate, es entre 100, ¿listo? Entonces ese es el valor que se divide entre 100 y ese valor dividido entre 100 ya es el coeficiente de fricción. Entonces para el ejemplo que estamos diciendo, si aquí la agujita me está marcando más o menos, ¿qué diré yo? 60, ¿cuál será el coeficiente de fricción? 0,6, eso. ¿Eso qué quiere decir? Que los coeficientes de fricción en este péndulo están por el orden de los 0 y acá si tengo más o menos creo que llega a 150 en esta escala. Entonces el equipo me permite a mí registrar coeficientes de fricción desde 0 hasta 1.5, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 1.5. Siendo usuales coeficientes en pavimentos menores a 0.60, ¿no? Sí, si no estoy mal. Coeficientes en pavimentos, en la superficie de pavimento, los coeficientes creo que andan por el orden de 0.60, por ahí. Sí, obviamente, como este equipo, como les dije hasta hace un momento, no fue inventado solo para pavimentos, otros tipos de materiales, ¿sí? Ofrecen resistencias por encima de 0.60, 0.70, 0.90, 1 hasta 1.50, porque el NPV que se registra en este equipo, creo que la escala llega hasta 150. Pero nosotros en pavimentos más o menos estamos por el orden de 0.60 y por esos lados. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Estamos claros? Pues aquí tenemos, miren, otra imagen del péndulo británico. ¿Sí? Aquí está la agujita, miren, aquí está la aguja. ¿Sí? Aquí está la aguja, esta es la base. Este es el péndulo que a través de este mecanismo, miren, este es el péndulo, la zapata está aquí. La zapatica está aquí, la zapatica es esta, apenas, la zapata no es todo esto. La zapata es aquí, es un caucho que tiene unas especificaciones. Aquí está el dispositivo para liberar el movimiento pendular. ¿Sí? Uno aprieta aquí un botón y se libera el equipo. Y el equipo en su movimiento pendular, lo que les dije, va arrastrando la aguja. Y luego al regresar, ¿no es cierto? Al regresar deja registrada en la aguja el valor del NPV. Listo, y simplemente después es dividirlo entre 100 y obtengo mi coeficiente de fricción. En ese orden de ideas, muchachos, miren, aquí está la zapata. Sí, aquí está la zapatica. La zapatica creo, si no estoy mal, es más o menos, ¿no? Más o menos la zapata creo que es de 8 centímetros,
más o menos por 2,5 centímetros, ¿sí? De 8 centímetros en sentido longitudinal, de 8 por 2,5 de espesor, creo que tiene 7 milímetros, más o menos, no son valores exactos. De 8 por 2,5 por 7 milímetros de espesor. Esta es la zapatica. Aquí miran otra imagen, aquí está la zapata. ¿Listo? Bueno, aquí en la norma, pues miren, aquí está especificado el valor de los cauchos, tipo de material, caucho FOUR y caucho TRL. Sí, solo se debe utilizar esos dos tipos de cauchos para hacer el montaje respectivo aquí de la zapata, ¿sí? Son los dos materiales que les comentaba, para que cumpla con... Ah, mira, aquí están las especificaciones aquí están las especificaciones de la zapata, si aquí estaba bien yo, 76 milímetros, más o menos 8 centímetros, por acá 2,5 centímetros, y de espesor yo les dije 7, ha sido 6 centímetros de espesor. Ahí está la zapata. Bueno, entonces miren una cosa. Este equipo, entonces básicamente lo importante, básicamente este equipo tiene tres cosas, pues lo que es la base de soporte, lo que es el péndulo y lo que es la escala con su respectiva aguja. Entonces, en ese orden de ideas, esas 4 cosas hay que calibrar, ¿no es cierto? Entonces, el péndulo para hacer el montaje y hacer las mediciones respectivas, hay que surtir 3 etapas en el montaje del ensayo. La primera etapa del montaje del ensayo es nivelar el péndulo, ¿de acuerdo? Hay que nivelarlo. Entonces, para eso, este péndulo es como un trípode, ¿no? Ni más ni menos que un trípode. Entonces, esta base tiene un ojo de pollo, ustedes ya saben, un nivel tipo ojo de pollo, que permite nivelar la base del péndulo. Digamos que ese es el primer paso, nivelar la base del péndulo. ¿Cómo se nivela? Como hacíamos la nivelación en los teodolitos. Aquí hay una especie como de tornillos nivelantes, hay un nivel ojo de pollo, y ustedes ya saben que hasta que la burbuja esté en el centro, pues ya queda nivelado. Entonces, ese es el primer paso que hay que surtir cuando vamos a hacer el ensayo, nivelar la base. Una vez que tengamos nivelada la base, segundo paso, muchachos, segundo paso. Hay que calibrar la aguja, ¿sí? O hay que calibrar la aguja o hay que calibrar el péndulo. O más bien, hay que calibrar el péndulo con la aguja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible, ¿por qué? Porque es posible que este péndulo, aquí lleva un tornillo de sujeción, muchachos, aquí donde les estoy indicando lleva un tornillo de sujeción, y ese tornillo de sujeción puede hacer que el péndulo quede frenado o que el péndulo quede muy suelto. Si el péndulo queda frenado, es posible que cuando yo lo libere a través de un dispositivo que hay aquí, cuando yo libere el péndulo a través de ese dispositivo, si está muy frenado, pues no me va a marcar la escala, no va a ser el movimiento pendular adecuado, ¿no es cierto? O es posible que si este tornillo de sujeción, ¿no?, está muy suelto, es posible que el péndulo pase más arriba de la escala 0. Entonces, ¿en qué va a consistir la calibración del péndulo, muchachos? ¿En qué va a consistir la calibración del péndulo? ¿En qué creen que va a consistir esa calibración, muchachos? Para que se me despierten. ¿En qué va a consistir la calibración del péndulo? Ya dijimos que la primera fase para elaborar el ensayo es nivelar la base, ¿cierto? Nivelar la base con sus tornillos nivelantes y con su ojo de pollo. Lo segundo, estamos diciendo que hay que calibrar el péndulo. Entonces, ¿en qué consistirá calibrar el péndulo? Sergio, ¿qué opina? Medir la fricción de una superficie con factor de fricción ya conocido. No. No, ¿qué opina Cristian? Es más fácil de calibrar, es mucho más fácil, lo estoy explicando. A ver, ¿qué opina? No, es mucho más fácil de calibrarlo que con valores conocidos. Profe, que llega hasta el 0
siempre. Eso, que llegue hasta el cero. Que llegue hasta el cero, Daniel. Muy bien, esa es la idea. Que llegue hasta el cero. Entonces, ¿qué pasa? La idea es primero calibrar el péndulo de tal forma de que cuando yo lo libere, ¿no es cierto? Suelto el péndulo y la aguja llega al nivel cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste esa calibración? Que yo libero este tornillo y puedo subir o bajar un poco el péndulo. ¿Sí me hago entender? Para que la zapata no haga contacto. O sea, tengo que calibrar el tornillo y subir un poquito o bajar un poquito el péndulo de tal forma de que el péndulo, por decirlo de alguna forma, pase derecho. Cuando pasa derecho, ¿qué quiere decir? Que no hay fricción, porque no hubo rozamiento. Entonces, en teoría, si no hubo fricción y no hubo rozamiento, ¿dónde tiene que llegar? A cero. Entonces, la calibración del péndulo es simplemente empezar a cuadrar este tornillo de sujeción, empezar a cuadrar la altura del péndulo hasta que yo, soltando o liberando el péndulo, la aguja llegue exactamente ¿a cuánto? ¿A cuánto, muchachos? A cero. Pero si la aguja sube más, se pasa de cero, ¿estará bien calibrado? Sí. Eso, ahí tocaría como apretarlo un poquito. ¿Cómo lo aprieto un poquito? Lo aprieto un poquito o bajo un poco el péndulo. Y si digo, hago otro intento y resulta que la aguja me llega por aquí, ¿estará bien calibrado? No, ahí que toca, liberarlo un poquito o subir el péndulo. ¿Sí me entienden la idea, no, muchachos? Y esa es una calibración que ustedes la hacen ahí en el terreno. Sí, simplemente es aumentando o disminuyendo la sujeción del tornillo o la altura del péndulo. ¿Hasta cuándo? Ustedes le hacen unos 3 intentos, van ajustando, hasta que cuando suelten o cuando liberen el péndulo, exactamente la aguja tiene que estar en cero. Entonces, ese es el segundo paso del procedimiento. Entonces, primer paso, nivelar la base. Segundo paso, calibrar el péndulo, ¿no es cierto?, con su aguja hasta que quede en cero. ¿Y cuál será el tercer paso, muchachos? ¿Cuál será el tercer paso? ¿Cuál será el tercer paso? Yo no puedo hacer mediciones ahí, ¿no? Porque siempre me va a estar marcando en cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué me faltaría calibrar? Que quede a una altura que alcance a rozar el pavimento. Eso, se llama calibración de la zapata. Que dé una altura que alcance a rozar el pavimento. Entonces, ese tercer paso precisamente se llama calibración de la zapata. Entonces, primer paso, nivelación. Segundo paso, calibración del péndulo y la aguja. Y tercer paso, calibración de la zapata. ¿Cómo se calcula esa zapata? Perdón, ¿cómo se calibra esa zapata? Esa zapatica tiene una guía, busquémoslo aquí, alguna imagen. Esa zapatica tiene una guía. Aquí está, miren, aquí está. Tiene una guía, esta es una regla guía, ¿no es cierto? Esta es una regla guía. Entonces, ¿en qué consiste la calibración de la zapata? Lo que dice Daniel. Subir o bajar el péndulo, ¿no es cierto?, hasta que el rozamiento de la zapata en la superficie inicie en este punto, ¿no es cierto? Inicia en este punto, el péndulo pasa derecho, ¿no es cierto? El péndulo pasa derecho y cuando regresa el péndulo, nuevamente la fricción se da en este punto. ¿Sí me entienden esa calibración de la zapata, muchachos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo que se desgasta en la zapata será toda la superficie? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que lo que se desgasta en la zapata es toda la superficie? ¿Qué dicen, muchachos? No, es que es un movimiento, digamos, simultáneo, ¿no? O sea, uno lo sube y lo baja y luego cuadra el ajuste aquí. ¿Sí me entiende? Lo sube y lo baja y cuadra el ajuste aquí y luego ya hace la calibración de la zapata. Cuando hay fricción cero, entonces ahí ya eso simplemente, ahí sí ya simplemente es bajar o subir el péndulo
se dé esa condición. ¿Sí me entienden esa condición? Entonces a ver, explico esta condición para que me entiendan. Entonces, la zapatica está inclinada así. La zapata está inclinada aquí. Y esta es la superficie del terreno. Entonces, la calibración de la zapata se lo hace con esa regleta aquí dibujada en planta. La regleta tiene unas guías, ¿no es cierto? Es una regleta guía que me dice que la fricción tiene que iniciar aquí, ¿no es cierto? Iniciar aquí, y cuando el péndulo retorne, tiene que iniciar acá. Entonces, digamos que esta es aquí la zapata, ¿cierto? Aquí está el péndulo. Entonces, la zapata tiene que cuadrarse para que el rozamiento inicie en esta parte, ¿no es cierto? Luego la zapata llega y avanza por acá, etcétera, etcétera. Y cuando empieza a regresar, la zapata tiene que rozar en esta parte. ¿Me entendieron eso, muchachos? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Entonces miren que lo que se desgasta de la zapata no es toda la superficie. Generalmente los de la zapata lo que se desgasta es la arista, ¿no? En ese orden de ideas, lo que se desgasta en una zapatica de estas es la arista. Generalmente cuando estas ya se dañan, se gasta la arista, entonces uno tiene el chance de voltear la arista, de voltear la zapata. ¿Sí me hago entender? Porque siempre el rozamiento es por la misma arista. Entonces, roza aquí, roza en una longitud inicial, avanza el péndulo y cuando regresa, el péndulo tiene que rozar aquí y lo que se desgasta es esta parte. Siempre se va desgastando esa parte. Entonces, no es que roce superficie con superficie, ¿no? No es que roce totalmente esta superficie con esta superficie, sino que lo que roza es la arista de la zapatica. Como les digo, el chance es que ustedes tienen la forma de sacar la zapata e invertirla para que se gaste la otra punta. Entonces, generalmente esas zapatas se desgastan así. Esas zapaticas se desgastan así. ¿Sí me entendieron, muchachos? ¿Sí me entendieron? Entonces se desgastan en las aristas. En la zapata quedan desgastadas las aristas. ¿Cierto? Queda desgastado acá y queda desgastado acá. Solo se hace una pasada, digamos que el péndulo baje y suba hasta el número que quede. Sí, exactamente, exactamente. Ahí usted está, porque el péndulo ya lo tiene calibrado en ceros, ¿no es cierto? Ahora tiene que usted calibrar la zapata. Entonces, como le decía, para calibrar la zapata es que la zapata inicie su rozamiento aquí, ¿no es cierto? Que el péndulo pase, ¿no es cierto? El péndulo inicia la zapata inicia su rozamiento aquí. El péndulo pasa y sigue derecho, ¿no es cierto? Pasa y sigue derecho, y cuando pasa y sigue derecho, el péndulo ya ha marcado el rozamiento, ¿no es cierto? Ha marcado un rozamiento. Y cuando el péndulo está regresando, el rozamiento tiene que nuevamente iniciar aquí. ¿Me hago entender, Daniel? Si por alguna circunstancia cuando el péndulo regresa, su rozamiento no lo inicia en esta marca, sino que lo inicia antes o lo inicia después, ese registro que quedó allá en la aguja no me sirve. ¿Me entiende, Daniel? Sí, profe. Sí, le entiendo. No me sirve. Ese registro que quedó allá marcado no me sirve. Entonces tengo que calibrar la zapata ¿hasta cuándo? Hasta que yo suelto, inicia aquí, ¿no es cierto? Y cuando retorna el péndulo, no tiene que retornar ni empezar a rozar ni más adelante ni más atrás. Cuando el péndulo retorna e inicia su rozamiento en esta rayita, entonces ese valor que quedó registrado allá en la aguja, ese sí es un valor ya real porque ya está calibrada la zapata. ¿Sí quedó claro eso, muchachos? ¿Sí quedó claro? Entonces, el valor que se registra acá en la aguja es siempre y cuando se den dos condiciones. Primero, que el ajuste del péndulo esté dado para que en condiciones de no rozamiento se marque la aguja en cero. Y segundo, para condiciones de que la zapata inicie un rozamiento en una posición inicial y cuando regrese, inicie el rozamiento en otra posición. Ahí y solo ahí, el valor del NPV
es confiable. De lo demás, por lo demás, serían valores equivocados, valores erróneos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, digamos, los 3 pasos para obtener el valor del NPV. Nivelar, que esté nivelado, es importante que esté nivelado, porque si no está nivelado también es otro problema, ¿no es cierto? Entonces, primero que esté nivelado, segundo, calibrar el péndulo con la aguja, y tercero, calibrar la zapata con la regleta guía, con la regla guía, con esta que está aquí, con esa que mirábamos acá. Eso, a grosso modo, es el funcionamiento del péndulo. Y una vez que el péndulo ya me marca aquí, como les dije, ya me marca el NPV, ese valor lo divido entre 100 y aleluya. De esa forma he obtenido el coeficiente de fricción. Y esa es la forma sencilla como opera, ¿no? Pues en la norma hay un poco de cosas más, ¿sí? Las especificaciones, en la norma pues habla del equipo, las medidas del equipo, habla de los tipos de caucho que se debe utilizar. Me estaba olvidando de otra cosita, ¿cierto, muchachos? Me estaba olvidando de otra cosa. El valor del NPV hay que corregirse por temperatura, ¿no es cierto? Hay que hacer una corrección por temperatura, razón por la cual hay que tener en el terreno un termómetro que me mida a mí el pavimento. ¿Sí los han mirado esos termómetros que miden la temperatura del pavimento, muchachos? ¿Sí o no? ¿Son algo así como los que miden la temperatura ahora? A ver, espérenme. Busco aquí. Termómetro para mezclas asfálticas. Mezclas. Entonces hay que hacer una corrección. Aquí está, miren. Un termómetro es como una agujita es un clavo que se introduce en la mezcla, ¿no es cierto? Para registrar la temperatura de la mezcla, porque lo que me interesa es la temperatura de la mezcla, muchachos, ¿ya? No la temperatura ambiente. Claro que ustedes pueden registrar la temperatura, hacer un poco de cálculos para llegar a la temperatura de la mezcla. Pero existiendo un termómetro como este que ustedes están mirando ahí en la pantalla, entonces esos termómetros pueden ser analógicos o digitales, pero como son para introducirlos en la mezcla asfáltica, en la carpeta asfáltica, entonces él me registra la temperatura. Entonces, sí lo está mirando, ¿cierto, muchachos? Estos son termómetros para las mezclas instaladas, ¿de acuerdo? ¿Sí los han mirado o no? ¿O primera vez? Muchachos. Bueno, señor, entonces ahí ya se lo presento. Entonces, ese valor hay que hacerle una corrección por temperatura, ¿no? Entonces, digamos que al valor inicial de NPV, hay que hacerle a este valor que me arroja de primera mano el ensayo, a ese valor hay que hacerle una corrección por temperatura, y ya una vez corregido por temperatura, ya finalmente obtengo el valor de ¿qué es? El valor del coeficiente de fricción. Entonces, a grosso modo, ¿cuáles serían los pasos? Nivelar, calibrar el péndulo con la aguja, calibrar la zapata con la regleta guía, ¿no es cierto? Y una vez obtenidos los resultados deben ser corregidos por temperatura. Creo que por aquí hay una tablita y la norma especifica todo. Miren aquí. Aquí están los valores de corrección por temperatura. Miren, aquí está precisamente la tabla. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan un caucho tipo TRL, ¿no es cierto? Un caucho tipo TRL. Entonces, no, aquí están las propiedades. Miremos acá la tabla, por acá debe estar. Por acá creo que están los valores para corregir. Busquémoslo rápidamente para que me entiendan. Eso, aquí está la tablita para corregir por temperatura. Entonces, miren, si la temperatura de la superficie está entre 8 y 11, por ejemplo, el factor de corrección es quitarle 3 puntos. Entonces, por ejemplo, si el NPV me dio 50 y la temperatura de la superficie es de 10, entonces el NPV, ¿cuánto debe ser, muchachos?
¿Sí es claro o no lo que estoy diciendo? ¿O se me perdieron, muchachos? Corrección por temperatura. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Se me perdieron, muchachos? Entonces, ojo lo que voy a decir. Los valores que yo obtengo de aquí, los valores que yo obtengo aquí de NPV, esos valores deben ser corregidos por temperatura. ¿De acuerdo? Antes de dividirlo entre 100. Ejemplo, entonces, un ejemplo. Digamos que aquí la agujita me está marcando, por decir algo, 40. La aguja me está marcando 40 como valor de NPV, ¿cierto? Cuando yo introduje aquí el termómetro, ¿no es cierto? La temperatura me dio 10 grados. ¿Listo? Entonces, para una temperatura de 10 grados, muchachos, ¿cuánto debe ser el factor de corrección? -3. Exactamente. Entonces, el factor de corrección es -3. Entonces, ¿cuánto vale este NPV? Vale 37. Entonces, 37 es el valor corregido por temperatura de NPV. Y finalmente, entonces, el coeficiente de fricción, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el coeficiente de fricción? 0,37, bro. 0,37. Entonces, no, el coeficiente de fricción no es 0,40, sino 0,37. Digamos que esa es la filosofía muy a grosso modo de cómo trabaja este equipo. ¿Sí? Esa es la filosofía muy a grosso modo de cómo trabaja este equipo. Entonces hay que hacer una corrección por temperatura y ahí, bueno, en la norma pues hay otro poco de arandelas ahí. Ustedes saben que estas normas tienen un poco de cositas. Ya ustedes ya la leen con más detalle si es el caso. Pero básicamente ese es el cuento del péndulo. ¿Por qué le botamos corriente a este péndulo? Porque realmente uno cuando va a hacer algunos trabajos, pues lo más sensato es conseguir uno, por lo menos uno de estos péndulos. Lo más sensato, porque los otros equipos pues realmente son costosos, no cualquiera los tiene, ¿no? No cualquiera los tiene. Entonces estos equipitos son todavía muy prácticos, son económicos, digámoslo así, y son muy confiables sobre todo, ¿no? Son confiables, porque este digamos que es como ya les dije hasta hace un momento, este es el equipo con el cual se calibran los otros equipos. El equipo, como les dije, también no fue inventado únicamente para pavimentos. Este equipo fue inventado para medir otro tipo de superficies, cualquier tipo de superficies, el coeficiente de fricción de cualquier superficie. Entonces, digamos que este equipo es la guía para calibrar otro equipo. Es por eso que le botamos corriente. Entonces, estos equipos se los puede adquirir a bajo costo y se puede trabajar. El problema del equipo, ya saben cuál es el bajo rendimiento que ofrece, ¿no? Porque en cada medición, muchachos, en cada medición, que dijimos cada cuánto deberíamos hacer una medición, en cada medición, 300 o 500 metros o 250, en cada medición hay que nivelarlo, ¿no es cierto? Hay que cuadrar el péndulo y hay que cuadrar la zapata. O sea, esos 3 pasos hay que hacerlos en cada punto que tomemos, porque se descalibra fácilmente. Entonces, en cada punto, o sea, que cada 250 o 300 metros hay que nivelarlo, obviamente, porque ya lo movimos, hay que nivelarlo, hay que calibrar el péndulo y la aguja, y hay que calibrar la zapata, ¿no es cierto? Y no se olviden que con los valores obtenidos hay que corregir por temperatura. Entonces, es muy práctico, pero es demorado. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro el funcionamiento de ese péndulo, cierto? ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? ¿Quedó claro? Facilito, ¿no? El famoso péndulo británico TRL. Bueno, yo no sé, bueno, aquí les iba a explicar, pero ya les expliqué. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Tenemos el péndulo, hay que nivelarlo, hay que cuadrarlo y dice, sí, cuénteme. Verá,
Sí, sí, no, no, no. Pues la verdad, ojalá y nosotros pudiéramos hacer mediciones cada menos, como para tratar de sacar un valor representativo de cómo es el coeficiente de fricción. Si nosotros pudiéramos hacer una medición cada 50 metros, así como hacíamos, como sacamos el IRI, ¿no es cierto? Pues sería lo ideal. Lo ideal es hacerlo cada 50 metros para poder sacar un valor característico, ¿sí me hago entender? Pero generalmente pues uno lo hace con una frecuencia un poco más alta, pues tratando de buscar la condición preponderante en esos 300 metros, ¿sí me entiende? Cristian, o sea, usted no vaya, si digamos, si en los 300 metros usted a ojo observa que el coeficiente, digamos que la textura, usted mira a ojo que la textura de los 300 metros es buena, y usted va y lo pone preciso en la parte más lisa, entonces usted no está sacando un valor representativo de esos 300 metros, sino que usted tiene que colocarlo en un punto en donde usted visualmente o a su criterio sea un lugar característico a cómo está la superficie en esos 300 metros. ¿Sí me hago entender, Cristian? O sea, ese ya es criterio. Usted tiene que decir, bueno, estos 300 metros están como lisos, entonces usted trata de ubicarlo en un lugar que sea representativo de esos 300 metros. ¿Sí? ¿Sí, Cristian? ¿Sí, sí es claro? Entonces ahí toca ya es echar criterio, pues ya echar ojímetro, echar criterio. En los otros 300 metros puede que la característica sea que está pulido, muy pulida la superficie. Entonces, usted lo ubica en un punto, como le digo, que sea representativo a los 300 metros, ¿no es cierto? Toca al ojo, pues, porque obviamente en 300 metros puede haber un 80% de los 300 metros esté rugoso y un 30% de esos 300 metros esté pulido. Entonces ahí ya usted tiene dos opciones. Uno, hacer una medición en la parte de del 70% y otra en la del 30%, o darle preponderancia a lo más característico, de acuerdo a lo que esté más significativo. No sé si me hice entender, Cristian. Ya es cuestión de criterio, pues. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Recuerde que usted va a sacar tramos homogéneos, no cada 300 metros, porque usted va a medir otros 300 metros y le va a salir otro valor. ¿Sí me entiende? Y a otros 300 metros le va a salir otro valor. Entonces usted más o menos usted con esos valores le van a permitir a usted sacar un valor, como le dijera, un valor, así como hacíamos la medición como hacíamos la medición se me fue, como hacíamos la medición del PDC, ¿se acuerda? Un valor característico. Entonces usted puede aplicar esa misma metodología. ¿Sí me hago entender, Cristian? O sea, no es un valor, no es un solo valor que sale. O sea, por ejemplo, en los 300 le sale un valor, ¿no es cierto? En los otros 300 le sale otro valor. Entonces usted tiene que aplicar ahí estadística y sacar un promedio ponderado, digámoslo así. Y ese promedio ponderado es el que le va a permitir a usted definir un tramo homogéneo o las condiciones de un tramo homogéneo, ¿sí? Recuerde que los tramos homogéneos deben ser superiores a 2,5 kilómetros. Entonces, más o menos en 2,5 kilómetros usted va a sacar ¿cuántos valores cada 300? ¿Sí me hago entender? En 2,5 kilómetros son 2,500 dividido 300. Usted en 2,5 kilómetros va a sacar 8 valores de coeficiente de resistencia al deslizamiento. 8 valores. Y esos 8 valores son los que le van a servir para sacar un promedio ponderado o un promedio estadístico. Cristian. ¿Ya? Lo mismo que hacíamos con el IRI, lo que pasa es que acá la frecuencia de toma de datos es mayor. Ah, sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, esos valores hay que procesarlos estadísticamente para sacar un comportamiento en tramos largos que me permitan sectorizar
el corredor vial. ¿Sí me hago entender? O sea, precisamente esos datos son los datos que a mí me permiten mirar el comportamiento del pavimento y poder sectorizar. Yo no puedo coger cada 300 metros y decir que eso es un tramo. Entonces, cuando yo empiezo a sectorizar es precisamente porque estoy así de los resultados que obtuve de IRI, de los resultados que obtuve de textura, de los resultados que obtuve de coeficiente de resistencia al deslizamiento. Yo no puedo ver esos datos de manera puntual. Yo tengo que analizar esos datos de manera general y con esos datos empezar a sectorizar por tramos homogéneos. ¿Sí me entiende, Cristian? ¿Sí me entiende, muchachos? Sí, seguro. Entonces, esos datos son los que me sirven a mí de base para hacer el análisis global que me va a permitir sectorizar el corredor vial. Entonces, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Por decir algo, en el kilómetro, en los 250 metros, usted tuvo un coeficiente de 0.3. En los otros 250 metros obtuvo un coeficiente de 0.33. En los otros 250, 0.29. Entonces usted procesa eso estadísticamente y se está dando cuenta de que en esos 900 metros el comportamiento del coeficiente o de toda la estructura del pavimento es parecido, ¿sí me entiende? Y usted va a sectorizar. Supongamos que al kilómetro y medio a usted le dio un coeficiente de rozamiento de 0.5. Y de ahí en adelante usted avanza otros 3 kilómetros y le dan valores muy parecidos a 0.5, 0.5, 0.5. Entonces usted puede sectorizar y decir que los primeros 900 metros tienen un comportamiento y de ahí en adelante hasta los 2.5 kilómetros tienen otro comportamiento. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cristian? ¿Ya? Bueno. Entonces, porque vuelvo e insisto, y perdónenme que sea reiterativo, o sea, esos datos son los que a mí me sirven para sectorizar, pero de por sí solos no me dicen nada. Yo tengo que empezar a darles un manejo estadístico. El manejo estadístico más básico, ¿cuál es? ¿Cuál es el manejo estadístico? Es un promedio, ¿sí? O aplicar la misma fórmula, la misma metodología que aplicábamos para PDC, ¿se acuerdan? Dependiendo del nivel de tránsito, nosotros podíamos fijar ¿qué se llama eso? Un porcentaje y escoger, o sea, podemos trabajarlo de esa misma forma. La forma más básica de hacerlo es un promedio. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí tenemos el equipo operando. Bueno, esto ya lo dijimos. Creo que no vale la pena botarle más corriente a esto. Bueno, la pregunta es, mire lo dispendioso que es el equipo. Ahorita que miro esta hojita, dice, miren lo dispendioso que es el equipo. El equipo requiere hacer en cada punto, o sea, cada 250 metros, usted tiene que soltar 5 veces el péndulo. ¿Sí? Entonces, miren, precisamente es una hojita de campo de captura de datos. Entonces, hay que ir apuntando la temperatura, ¿no es cierto? El kilómetro, ¿no es cierto? La temperatura, el kilómetro, la primera medición. Entonces, aquí hay una primera medición, o sea que en cada punto hay que hacer 5 mediciones y promediarlas. Eso en un punto, imagínense. Luego cada otros 250 metros, otras 5 mediciones y promediarlas. Otros 250 metros, 5 mediciones y promediarlas. Entonces, miren, esta es una hoja de cálculo. Medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, medición 5, promedio. Promedio de la medición. ¿Listo? Promedio de la medición. Valor corregido. ¿De quién depende el valor corregido, muchachos? De la temperatura que registremos acá. ¿Listo? Valor corregido. Entonces, este es el valor corregido por temperatura. Y listo. Ese valor corregido lo dividimos entre 100 y obtenemos el coeficiente. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? Miren, ahí. No, yo creo que eso es un error ahí No, eso no le pare bolas, eso ahí hay un error. Yo no sé si
temperaturas creo que hay que corregirlas con la temperatura del agua, creo que es a 20 grados, pero la verdad ahí sí me corcha, hermano, pero ahí no le pare bolas. Yo por acá tengo otra tablita. Ah, miren, aquí está el trípode y el ojo de pollo para nivelarlo. Yo no sé si haya que hacer una corrección con la temperatura del agua, no recuerdo muy bien. Para un informe de realización por temperatura al final de expresar los resultados. No, lo mismo. Hay que hacer una corrección ahí por temperatura y esa corrección, hay que hacer una curva de calibración, pero en la norma, la especificación ya están las tablas de los valores de corrección. ¿Listo? En la especificación del INVIAS ya están las tablitas de los valores de corrección en función de la temperatura. Ahí no le bote corriente. Lo que pasa es que esa tablita es el resultado, ya me acordé, esa tablita es el resultado de una curva de calibración. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero eso es un procedimiento ya aparte. Entonces tenemos ahí el equipo, miren. ¿Listo? Miren lo que les decía. La zapata inicia aquí su roce, pasa derecho y cuando retorna, tiene que iniciar otra vez aquí el roce. Esta tiene que ser la distancia de contacto. Entonces, esas son las condiciones estándar del equipo, ¿no? Entonces, esta regleta de calibración viene con el equipo, ¿no? Bueno. Bueno, aquí está remojando la zapatica, pero también se puede remojar la superficie. No se olviden que los datos se toman en condiciones críticas, ¿no? Y las condiciones críticas, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan que el screen, el Newmeter y todos los otros equipos te tocaba hacer una evaluación del coeficiente de fricción en condiciones críticas? Y la condición crítica es cuando la superficie está húmeda, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, teóricamente, pues se dice que tiene que haber un milímetro de película de agua, ¿no es cierto? Eso pues nadie lo tiene en cuenta, sino que simplemente uno lo que hace es tratar de humedecer la superficie y no más. Entonces el ensayo, ojo, el ensayo se hace en condiciones de humedad. ¿De acuerdo, muchachos? Eso se me estaba escapando. Entonces ustedes pueden humectar la zapata o humectar la superficie, ¿no? Humectar las dos cosas. Entonces humectar la zapata o humectar la superficie, como ustedes lo miran aquí, humectar la superficie y hacer la medición en condiciones de críticas que son en condiciones de humedad. Entonces hay que humectar la superficie. Miren, aquí se observa la aguja marcando un NPV de más o menos 75. Entonces, esa superficie que se está midiendo ahí es de 0. Habría que hacer una corrección por temperatura, pero si no, de lo contrario, sería ¿cuánto el coeficiente? 0,70, ¿no es cierto, muchachos? ¿Sí o sí, muchachos? Sí, ingeniero. Entonces, ahí... Bueno, no, yo creo que es 0,75, ¿no? Creo que es 0,75 que está marcando la agujita aquí. 0,75 pasaditos, ¿no? Casi 0,76 está marcando la agujita. Este valor es el que se corrige por temperatura y se lo divide entre 100 y finalmente obtienen el coeficiente de fricción. Y listo el pollo, muchachos. Entonces miremos a ver qué... Aquí está el señor humectando la zapata. Ah, miren, aquí está. Aquí está un ejemplo del ensayo. Miren, aquí está un ejemplito. Entonces, aquí está la temperatura registrada. ¿Listo? Aquí está la temperatura registrada. El kilómetro, aquí en este ejemplo se lo ha hecho por kilómetro, ¿no? Se lo ha hecho por kilómetro. Miren, cada kilómetro, aquí ni siquiera se lo hizo cada 250 metros ni cada 300, sino cada kilómetro. Pues ya se dan cuenta, pues por lo engorroso que es el ensayo. La medición 1, miren, dice 55, 55, 54, 54, 54. Promedio, 54. Valor corregido por esa temperatura, 11. Miremos a ver si nos cuadra o no nos cuadra. Para 11, ¿cuánto nos daba? ¿Se acuerdan? Busquemos la tablita aquí. Vamos a ver si nos cuadra o no nos cuadra. Sí, a ver, busquemos la tablita, espérenme. Ya creo que se pasaba. Para 11 es menos 3, sí, para 11 es menos 3. ¿Sí nos está dando ese ejemplo o no? Entonces, 54
Promedio me da 54 menos 3. Debería dar ser 51, ¿no es cierto? Pero no sé si de pronto aquí esté tomando el otro, no, pareciera que está tomando el otro rango o ver qué pasó ahí, ¿no? A ver, chequeemos con otro ejemplo aquí, a ver. Este me da 70 menos 3, 68. Me está dando un rango de 2. ¿Sí o no? 56, 2, 2, 2, 2 para 11 grados. Para 11 grados. Y aquí, según la literatura, según la tablita, deberían ser menos 3, ¿no es cierto? Entonces, es posible, pues voy a especular aquí, voy a machetear aquí más bien. Es posible que esté dando un poco más de 11 grados, bueno, qué sé yo, entonces se está corrigiendo con este valor. Porque miren que todos los valores se están corrigiendo con menos 2. ¿Listo? Yo tenía otro ejemplo por ahí, ahorita lo miramos, en el que sí cuadra con el valor de la tabla. Esas son unas diapositivas de otra parte. Veamos si con el otro ejemplo, yo no sé si lo tengo por acá. Ahí sí nos cuadra. 54 menos 2, 68, 54. Bueno, aquí está con menos 2. Busquemos otro ejemplo que yo tenía por acá, a ver. Yo creo que estaba por acá. Otro ejemplo, a ver. Aquí está, miren, este sí. Esto es círculo y arena y esto es péndulo británico. Aquí, miren, 83, 84, 86, 86, promedio, 84.8, eso es como 85, ¿no es cierto? 85. Para una temperatura de 23.5, miremos, a ver si aquí sí nos da o no. Para 23.5, a ver dónde está. Para 23.5, ¿cuánto sería el factor de corrección? Más 1, a ver, veamos qué pasó acá. A ver si nos está dando o no. Entonces, promedio 84, 84.8. 84.8 es 85, ¿sí o no? 84.8 es 85, más 1, 86. Aquí está el valor. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá sí nos está dando. Aquí, por ejemplo, hagamos esta corrección. Lo mismo, miren. 83, 84, 84, 85, 84, promedio, 84. Bueno, cojamos este otro, 76.3. 76.3 es 76. Está dentro del mismo rango de temperatura. Dentro del mismo rango de temperatura, que es 23. Entonces, 76 es más 76 más 1, 77. Aquí sí nos está cuadrando. Sí se dan cuenta, muchachos. ¿Listo, muchachos? Jovencitos, viven o mueren. Entonces aquí, ahí sí da, ¿no? Aquí no, aquí seguramente, bueno, no sé qué hayan hecho en este ejemplo. Lo están trabajando con menos 2. Bueno, habría que ser si con esta curva de calibración que se mira acá adelante, hicieron sus propias correcciones por temperatura, ¿no? Estas diapositivas que les estoy presentando, estas son de otra parte, no, esto no es en Colombia. Entonces seguramente con esos 11, miramos aquí 11. Yo no sé cómo estará funcionando esta vaina aquí. Con 11. Con 11. No sé si lo hicieron con esta curva de calibración. Bueno. Pero bueno, nosotros nos ceñimos a nuestra especificación y en nuestra especificación los valores de corrección por temperatura ya están establecidos. Ahí no hay que botarle corriente, ¿no es cierto, muchachos? ¿Listo? Pues ahí no hay que botarle corriente con eso. Y listo el péndulo británico, muchachos. Y listo el péndulo británico. No se olviden que hay que evaluarlo en condiciones de humedad. Y estuvo. ¿Listo? Miren aquí lo que les decía, ¿no? Es un equipo que no se lo utiliza únicamente para pavimento, sino para otro tipo de superficies como baldosas, porcelanatos, etcétera, 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 etcétera. Bueno.
¿Alguna inquietud de eso, muchachos? ¿Quedó claro cómo funciona ese péndulo británico, cierto? Bueno, importante que sepan eso, muchachos, porque eso es lo que realmente nosotros acá utilizamos, ¿no? Eso, pensar en un Newmeter, pensar en un screen y pensar en un grid tester es como complicado por sus costos. Entonces toca aprender a manejar este equipito. Entonces, miren, en ese orden de ideas, miremos estos umbrales de intervención de coeficiente de resistencia al deslizamiento. Entonces, miren, tenemos tres categorías, ¿no es cierto? Tenemos tres categorías. Una categoría que dice, tenemos tres categorías en pavimentos. Tenemos una categoría, dice, sitios que presentan, bueno, según lo que mirábamos, según el análisis que mirábamos de cómo funciona el equipo, ¿qué es mejor para nosotros? ¿Un mayor coeficiente o un menor coeficiente? ¿Un mayor A nosotros, coeficiente? un mayor coeficiente, ¿no es cierto? Porque garantiza mayor fricción y mayor seguridad. Ahora, altos coeficientes tampoco es que sean buenos porque desde el punto de vista económico hay un desgaste de los neumáticos del vehículo, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad, para nosotros es mejor obtener coeficientes altos, pero desde el punto de vista de economía para el usuario, pues es mejor tener coeficientes no tan altos porque hay un desgaste de los neumáticos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, miremos cuáles son esas categorías. Tenemos una categoría A que dice sitios que presentan mayores dificultades, como glorietas, curvas con radios inferiores a 150 metros, pendientes superiores a 5% en longitudes mayores a 100 metros. Miren que esta es una situación crítica, ¿no es cierto? Esta es una situación crítica. Este es un tramo crítico, esto es un sector crítico, ¿sí? Un sector crítico, entonces, ¿qué son? Las glorietas son sectores críticos. Las curvas con radios inferiores a 150 metros son sectores críticos. Los tramos con pendientes mayores al 5% con longitudes mayores a 100 metros son tramos críticos. Lo que se imaginan bajando un carro de ahí. Entonces, para estos sectores críticos, que son categoría A, se recomienda que el coeficiente de resistencia al deslizamiento sea mayor de 0.65. ¿Listo? Para estos tramos críticos, mayor de 0.65. ¿Listo? Pues tampoco tan alto por lo que les decía, por economía para el usuario. Miremos otro tipo de sector, para autopistas y en general para carreteras con tránsito pesado en secciones que no correspondan a la categoría anterior, o sea, la categoría A. ¿Listo? Entonces aquí básicamente autopistas y carreteras con tránsito muy pesado. Entonces se recomienda un coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor de 0.55. En esta otra categoría, categoría C, ¿qué dice? Secciones de carreteras no contempladas en las categorías anteriores, o sea, ni en la A ni en la B, en las que no se prevé la existencia de condiciones peligrosas, ¿sí? Como carreteras de tránsito medio y liviano, o en sitios planos, o en curvas amplias. Entonces, se recomienda un coeficiente de resistencia al deslizamiento, un CRD, de 0.45, ¿no es cierto? Entonces, miren, si ustedes están en una vía de categoría C, si ustedes están en un corredor de categoría C, y el coeficiente de fricción les dio 0.30, ¿qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué toca hacer ahí? ¿O qué harían ustedes ahí? Si me están entendiendo el cuento, muchachos. A ver, les voy a poner un ejemplo. Ustedes hacen un análisis estructural del pavimento y está bien. El pavimento aguanta. No necesita hacerle absolutamente nada. Pero ustedes hacen un análisis de resistencia al deslizamiento del pavimento y resulta que el coeficiente de fricción en esa carretera categoría C, el coeficiente dio de 0.30. ¿Qué hacen ustedes ahí? Ustedes como rehabilitadores de pavimentos, ¿qué mandan a hacer o qué hacen? Un recarpeteo para... ¿Pero será necesario un recarpeteo?
Si le estoy diciendo que el pavimento está en buen estado, ¿todavía estructuralmente aguanta? Pero el coeficiente de fricción es menor de 0,45. Por eso, pero usted haría un recarpeteo. Pues no, ¿qué otros métodos habrían para? Usted acuérdese acuérdese de los riegos, ¿no? De los riegos. Entonces usted puede hacer un riego ahí, ¿no es cierto? Con un mortero, ¿no es cierto? Con un mortero bituminoso que le permita mejorar esa fricción. Y no necesariamente tiene que hacer un recarpeteo. O bueno, si hace un recarpeteo, usted tendría que hacer un recarpeteo no funcional. ¿Cuándo es un recarpeteo no funcional? O funcional, perdón. ¿Cuándo uno hace un recarpeteo? ¿Cuándo se convierte un recarpeteo en funcional? ¿Y cuándo es estructural? ¿Cuándo es funcional y cuándo es estructural? Un recarpeteo. Muchachos, ¿qué dicen? ¿Qué se les ocurre? Cuando la capa no aporta resistencia estructural, es un carpeteo funcional. Y generalmente esos carpeteos funcionales son menores de 5 centímetros. Entonces usted puede hacer un recarpeteo funcional con una capita de 5 centímetros para mejorar el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? O un slurry, o colocarle un riego con un mortero. ¿Listo? Y el otro ejemplo es, ¿qué pasa si usted tiene un pavimento que ya refuerzó y el pavimento, además de eso, pues ya requiere mejorar su coeficiente? Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Ahí qué se hace? Claro, ahí sí hace usted un recarpeteo estructural que generalmente se hace con espesores mayores de 5 centímetros y usted está matando dos pájaros de un solo tiro, porque está aumentando la capacidad estructural del pavimento y está mejorando la resistencia al deslizamiento. ¿De acuerdo, muchachos? Para eso sirve esto que estamos hablando, todo este cuento, para eso sirve, para ese tipo de toma de decisiones. Ustedes de pronto, pues en la vida profesional, si ustedes llegaran a engancharse en una concesión vial, esto es de todos los días. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque los concesionarios tienen que tener en cuenta esto. Que en la vida normal de un ingeniero civil, así como yo, realmente uno poco y nada utiliza estas cosas, ¿no? Pero en las vías concesionadas, esto es fruta, muchachos, esto es pan de cada día. ¿Listo? Poder hacer esos análisis. Bueno, ¿está claro hasta ahí, muchachos? ¿Quedó claro? Claro, hay que hacer la intervención dependiendo del tipo de vía, de la categoría de la vía. Dependiendo de la categoría de la vía, hay que hacer una intervención. Le voy a ser sincero, las carreteras concesionadas lo pueden hacer, pero una carretera que esté bajo el manejo del INVIAS, ¿sí? O sea, que no esté concesionada, hermano, eso le puede dar un coeficiente aquí, en esta categoría, le puede dar un coeficiente de 0,20 y no le hacen absolutamente nada. Esa es la triste realidad. En las carreteras que están manejadas por el Estado, eso no le hacen absolutamente nada. A ellos no les interesa que el coeficiente esté alto, que esté bajo. Mientras no tenga huecos, para ellos es lo importante. ¿Sí? El coeficiente de fricción no les interesa a ellos. ¿De acuerdo, muchachos? Pero en los concesionarios sí les exigen, porque en los concesionarios hay una interventoría que tiene que saber esto. De pronto ustedes son interventores de un concesionario y ustedes lo ponen así, tienen que exigirle esto al concesionario. ¿Listo? Entonces la diferencia entre una vía concesionada es que hay una interventoría que le va a exigir. En cambio, en una vía que no está concesionada no hay nada, no hay interventoría, el Estado hace y deshace y como nadie le exige, entonces no hace nada. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Listo? Daniel, Sergio. Sí, profe.
Bueno, Está claro. ¿Nicolás ya llegó o nada? Parece que no, ¿no? Roberto, Aquí estoy, ingeniero. ¿está claro todo hasta aquí? Sí, sí, ingeniero, todo claro. De ideas, muchachos, miremos este itinerario que estaba por acá arriba y miremos esos coeficientes. Esos coeficientes de resistencia al deslizamiento, a ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Miren, en este tramo me está dando un coeficiente de resistencia al deslizamiento de 0.71. ¿Está bueno o está malo? Sí, pero pues la categoría que es la más exigente, ¿cuánto decíamos? 65 decía, está bueno. 65, creo que decía, ¿no? Entonces, ¿este está bueno o está malo? Bueno, Bueno, si en la categoría más exigente dice mayor de 65, en la más exigente, y me está dando 0.71, entonces este tramo está bueno, miren. ¿Sí me entienden? Este 0.58, a ver, miremos este 0.58, ¿estará bueno o estará malo? Este 0.58. ¿Qué dicen? Ahí sí veremos la que nos dice acá la... Eso, pero entonces habría que mirar qué tipo de vía es esa que analizaron ahí, ¿no? Miremos ese 0.58, a ver, ¿dónde está? Miremos ese 0.58. Ese 0.58 para una categoría A, no me sirve. O sea, si ese corredor fuera una vía de categoría A, no me sirve. Pero si ese corredor fuera para una vía categoría B, pues sí me sirve. 0.58 mayor que 0.55 sí me sirve. Entonces ya me entendieron el concepto, ¿no, muchachos? ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ya para terminar este tema, que en este temita nos dieron las 2 horas sin querer queriendo, pero bueno. Entonces, ya para terminar ese tema, yo les había dicho y habíamos comentado alguna vez, no me acuerdo si con Daniel, que esos equipos dan diferentes cosas. Entonces, en cada país reglamentan de acuerdo al equipo que empleen. Eso no es normal, no es lógico, digámoslo así. Entonces, la tendencia actual ahorita es tratar de estandarizar todos esos valores de coeficiente de resistencia al deslizamiento a un valor único que se llama ahora, o que se conoce hoy en día como el índice de fricción internacional IFI. Entonces, así como hablábamos del índice de rugosidad internacional IRI, hoy en día ya se está hablando del índice de fricción internacional IFI. Desafortunadamente, en nuestras normas todavía no está reglamentado ese IFI. ¿De acuerdo? Todavía no está reglamentado. Entonces, aquí les apunté la norma internacional en la que sí está reglamentado la forma de calcular el IFI. ¿Sí? En la norma ASTM E 1960 está especificada el procedimiento del cálculo del IFI. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, miren, ¿qué es el IFI? Es un parámetro mediante el cual se expresan las propiedades de fricción de la superficie de un pavimento en valores que resultan independientes del equipo que se utilice, lo que ya acabamos de comentar. Entonces, es un valor universal. El IFI es un valor universal de resistencia al deslizamiento del pavimento o de coeficiente de resistencia al deslizamiento, que independientemente del equipo que usted utiliza un péndulo, utiliza un screen, utiliza un miometer, utiliza un TWO, utilice lo que utilice, usted tiene que obtener el mismo valor de IFI. ¿De acuerdo? El valor del IFI se establece con esta nomenclatura. F60, SP, o sea que el valor del IFI no es un valor, son dos valores. El valor del IFI es como si fuera una coordenada. No es una coordenada, no me vayan a interpretar mal, pero es como si fuera una coordenada. El valor del IFI no es un solo valor. O sea, el valor del IFI se establece en términos de dos valores. El valor del F60 y el valor del SP.
Entonces, así es la nomenclatura y la convención de IFI, ¿no es cierto? Entonces, el IFI, vuelvo y reitero, no es un solo valor. El IFI se expresa en términos de un valor llamado F60 y en términos de un valor llamado SP. ¿Estamos? ¿Qué es el F60? Constante de fricción a 60 kilómetros por hora que depende de la fricción y de la macrotextura. ¿Con qué medíamos la macrotextura, muchachos? ¿Con qué medíamos macrotextura? ¿Con qué medíamos macrotextura, muchachos? Sergio. ¿Se acuerda o no se acuerda, Sergio? Estoy revisando los apuntes. Revise, revise. ¿Con qué medimos macrotextura? ¿Quién se acuerda? Mientras Sergio revisa. Eso, la macrotextura se mide con el círculo de arena. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos que yo obtengo con el círculo de arena me sirve para obtener el F60. ¿De acuerdo? Con los datos que yo obtengo del ensayo del círculo de arena, me sirve para obtener el F60. ¿Listo? El SP, dice, es una constante de referencia de velocidad, depende también de la macrotextura y de la microtextura. ¿No? Este SP depende de la macrotextura y de la microtextura. ¿Con qué medíamos microtextura? Con láser, ¿se acuerdan? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, o la microtextura también la podemos medir con el coeficiente. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que el valor del IFI, del índice de fricción internacional, se procesa o se obtiene con los datos del ensayo de círculo y arena y con los datos del coeficiente de resistencia al deslizamiento. ¿Está claro eso, muchachos? Sergio, ¿ya encontró los datos? Ya. ¿Listo? Está claro, ¿no? Entonces, está claro de que el IFI se expresa en términos de dos números y no de uno solo. Eso está claro, ¿no, Sergio? Sí, sí. Y también está claro de que para obtener esos dos datos es a partir de los resultados del ensayo del círculo de arena y, bueno, en términos generales, ensayos de macrotextura, ¿no? No necesariamente tiene que ser círculo de arena. Y a partir del ensayo de coeficiente de resistencia de deslizamiento. Entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros para encontrar el IFI? Podemos utilizar los equipos más económicos son círculo y arena y un péndulo británico. Con lo que nosotros podamos hacer con el círculo y arena y con el péndulo británico podemos procesar y obtener un valor de IFI. Sencillito, ya vamos a ver cómo se hace, eso es sencillo. Pero a pesar de que es sencillo, no está reglamentado en las normas del INVIAS. Es muy sencillo. Entonces, no se olviden, IFI es igual al F60, SP. Miremos qué es eso. Determinación del SP, muchachos. Rápidamente, determinación del SP. Ojo, ¿cómo calculamos nosotros el SP? O sea, el segundo término de este número. El segundo término de este número. El SP va a ser igual a un valor de A más un valor de B por TX. ¿Qué es TX? TX es el valor de la profundidad que obtenemos nosotros en la macrotextura. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Qué obtiene uno de la macrotextura? ¿Se acuerdan qué obtiene uno de la macrotextura? En el ensayo del círculo y arena, ¿qué obteníamos? Al final del cuento, ¿qué era que obteníamos en el ensayo del círculo de arena? ¿Se acuerdan? ¿Qué era que obteníamos al final del paseo? ¿Qué obteníamos, muchachos? Una altura. Aquí está, miren. Aquí está. Al final del cuento lo que obteníamos era una altura. ¿Dónde está? Aquí. ¿No es cierto? Una profundidad o una altura. Esa profundidad o altura es STX. ¿Ya? Esa profundidad o altura es STX. Listo.
Entonces miren que con los datos del ensayo obtenemos este Tx. Y el valor de A y el valor de B son constantes que dependen del equipo con el cual se mide la macrotextura. ¿Listo? Dependen del equipo con el cual se mide la macrotextura. Yo creo que esto está dado para hacerlo con círculo de arena o con círculo de grasa, ¿se acuerdan? O con mancha de grasa. ¿Listo? Dependiendo de si es el uno o si es el otro, miren, están aquí los valores de A, con el uno y con el otro, con el uno y el otro. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Listo? Entonces, facilito, aquí es reemplazar, dependiendo del equipo que hayamos utilizado, cualquiera de estas constantes y el valor de la profundidad medido en el ensayo. Eso no tiene ninguna ciencia. Ahora bien, ¿cómo determinamos el otro término del IFI, el F60? ¿Cómo vamos a determinar el otro término? Este es un poquito más dispendioso, tiene 4 pasitos. ¿Listo? Miremos cuáles son esos 4 pasos para determinar el otro término del IFI. Primero dice, elección del equipo de medida y determinar el valor de S. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar un screen o si vamos a utilizar un mewmeter o si vamos a utilizar un grip tester, ¿no es cierto? Dependiendo del equipo que nosotros obtengamos, va a cambiar el S. Pero entonces, ¿qué es ese S? Dependiendo del equipo, ese S va a ser la velocidad del equipo durante el ensayo para los equipos de rueda bloqueada. ¿Listo? Entonces, si trabajamos con equipos de rueda bloqueada, S es igual a B. ¿No es cierto lo que está aquí? Con rueda bloqueada, S es igual a B. La velocidad del equipo durante el ensayo. ¿No es cierto? O SS puede ser la velocidad multiplicada por el tanto por 1 del deslizamiento para los equipos de rueda parcialmente bloqueada. Entonces, si utilizo un equipo con rueda parcialmente bloqueada, S va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el porcentaje de deslizamiento. ¿Listo? O SS puede ser la velocidad multiplicada por el seno del ángulo si utilizo un equipo de rueda oblicua. Entonces, con un equipo de rueda oblicua, S es igual a la velocidad del ensayo por el seno del ángulo de giro de la rueda. Entonces, aquí están las 3 condiciones para S. Entonces, dependiendo del equipo que yo utilice, puede ser este S, o este S, o este S. ¿Listo? Aquí hay un problemita, que es el siguiente. Ustedes pueden preguntarse, bueno, y si yo, este valor de IFI, está diseñado para calcular la fricción con cualquiera de los equipos que miramos, equipos motorizados, ¿no es cierto? El IFI no está especificado para utilizar el péndulo británico. Es por esa razón, creo yo, que en Colombia no está especificado, porque en Colombia, pues lastimosamente seguimos trabajando con péndulo británico y con equipos sofisticados no lo hacemos. Entonces, al no existir, ¿no?, una condición de S para péndulo británico, entonces eso me impide ya aplicar la formulación. Y eso me impide a mí aplicar o calcular el F60. Eso me impide a mí calcular el F60. ¿Sí me entendieron, muchachos, lo que les dije? ¿Roberto me entendió lo que le dije? Sí, ingeniero. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales no se ha reglamentado es porque aquí en Colombia seguimos utilizando péndulo británico. Aunque hay contratistas que ya tienen ya tienen equipos motorizados, ¿no? Pero mientras no esté reglamentado, pues ahí no hace nada. ¿Sí? No hace nada. Bueno. Segundo, entonces ya sabemos cuál de los SCs, ¿no es cierto? Dependiendo del equipo ya sabemos cómo calcular el S. Segundo, medir la fricción con el equipo escogido. ¿Sí? Un screen, un mewmeter, un TWO o un grid tester.
Con cualquiera del equipo que utilicemos, medimos la fricción. Y de la fricción vamos a obtener un factor de rozamiento, ¿no es cierto? Bueno, ese es segundo. Medimos la fricción y de esa fricción obtenemos un valor FRS. Así lo llama el procedimiento, un FRS. Un factor de resistencia al deslizamiento. Bueno, no me acuerdo exactamente. Listo. Tercero dice, determinar la constante FR60. Ojo, no confundir FR60 con F60, ¿no? Tercero dice, determinar la constante FR60. ¿Cómo determinamos esa constante FR60? Con esta ecuación que está aquí. Ese FR60 es una medida de la fricción de referencia a 60 kilómetros por hora. Entonces, el FR60 es simplemente aplicar esta ecuación. De esta ecuación, ¿qué no conocemos? Conocemos todo, miren. FRS lo conocemos, sí, que es el valor del valor de fricción que me dio el equipo. Bueno, el exponencial, ¿no es cierto? Este S, ¿qué es este S, muchachos? ¿Qué dijimos que era ese? ¿Qué dijimos que era ese, muchachos? La velocidad del equipo. La velocidad dependiendo del equipo. Entonces, S menos 60 y SP, ya lo aprendimos a calcular el SP, ¿no es cierto? Que está en función de la profundidad de la macrotextura y de esas constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí no hay nada desconocido ya. Entonces podemos calcular la constante FR60. Cuarto, calcular ahora sí el F60, que es el otro término del IFI, el F60. Entonces, el F60 va a ser igual a ¿qué? A una constante A más una constante B por el valor de FR60, que fue el que se calculó en el paso anterior. Eso si la rueda del equipo usado no es lisa. ¿Listo? Perdón, esto sí es lisa. Y si la rueda del equipo usado no es lisa, esto sí es lisa, ¿no? Esto sí se utiliza una rueda lisa. Si el equipo utilizado no es una rueda lisa, esta expresión de F60 se modifica con estos términos. Una constante A más una constante B por la constante FR60 más una tercera constante C, ¿no es cierto? Por el valor de TX, no se olviden que TX en este procedimiento es la profundidad de la macrotextura. ¿Listo? Estas constantes A, B y C, ¿dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en este documento AIPCR o los podemos encontrar en la norma ASTM en 1960. En esa norma encontramos estos valores de constante A, B y C. Y listo el pollo. Esa es la forma como se determina el famoso IFI, que aquí no lo hacen, aquí no lo hacemos. Entonces, el IFI se expresa en estos términos. Valor de IFI, lo que me haya dado el F60, SP. ¿Listo? Ahora, así se expresa el IFI. Ojo, así se expresa el IFI. Ojo, el IFI siempre se expresa en términos de dos valores. Pero yo con esos dos valores puedo calcular un coeficiente de fricción. Con los dos valores del IFI puedo calcular un coeficiente de fricción. ¿Cómo puedo calcular un coeficiente de fricción internacional, digámoslo así? Con los dos valores de IFI, simplemente con la aplicación de esta ecuación, en donde un coeficiente de rozamiento internacional, digámoslo así, ya sería internacional porque estoy haciendo la aplicación de estos dos términos, sería igual al F60 multiplicado por el exponencial elevado a la S, que es la velocidad que ustedes ya saben, menos 60 dividido entre el SP. Entonces, este valor de IFI que se expresa en dos términos, lo puedo convertir en un solo término, que es un factor de fricción. ¿Me entendieron eso, muchachos? ¿Quedó claro eso? Facilito, ¿sí o no? ¿Cómo encontrar el IFI? ¿Sí o no, muchachos? Cristian, ¿qué opina? Sí, es la misma ecuación, pero cambia esta constante, ¿no? Exactamente, este es el FRS, que es el que da directamente el equipo, y este F60 ya es el resultado de estas ecuaciones. Sí, tienes razón, es la misma ecuación.
¿sí? Simplemente que en la otra ecuación aquí es FR 60. ¿Listo? Ah, perdón, aquí es el FRS, o sea, el resultado del valor que me da el equipo. ¿De acuerdo? Es la misma ecuación. ¿Queda claro eso, Cristian, Daniel, Sergio? Sí, profe, sí. ¿Listo? Sergio, Sí, profe, está claro. Roberto, Sí, profe, está claro. bueno, Cristian y Nicolás, que creo que no asistió al fin, ¿no? Bueno, le comparten el video al joven, a todos, pues, al grupo. Finalmente aquí había un ejemplo, miren muchachos, aquí había un ejemplito. ¿Listo? No le vamos a botar corriente, se lo voy a dejar ahí en el video para que ustedes lo miren. Esta es una forma de cómo se captura los datos de círculo de arena, miren. Siempre son 1, 2, 3, 4, 5 mediciones en cada punto. ¿No es cierto? En cada punto 5 mediciones y saco un promedio. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí, kilómetro 31, 5 mediciones del círculo de arena, ¿no es cierto? Y saco un promedio. ¿Listo? 5 mediciones y saco un promedio. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de cómo se capturan los datos del ensayo del círculo de arena. Este es un ejemplo de cómo se capturan los datos del ensayo de coeficiente de resistencia al deslizamiento. Miren, aquí, lo que es el ejemplo que mirábamos, son 4 o 5 mediciones en cada punto, promedio, corrección por temperatura y finalmente el CRD. Tenemos entonces valores de TX y tenemos valores de CRD, miren. ¿No es cierto? Para un tramo. De aquí me sale un valor de TX. ¿No es cierto? De aquí. De aquí me sale un valor de CRD, de coeficiente. Con esos dos valores, yo puedo aplicar toda esta formulación y con esa formulación yo puedo determinar el IFI de un tramo o de un corredor. ¿Sí me hice entender, muchachos? ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar el IFI de un tramo, ¿no es cierto? De un tramo homogéneo o de todo un corredor, si es que saco el promedio. ¿Sí es claro eso, muchachos? Ahora bien, entonces, por ejemplo, miren, un ejemplo. Fricción. Recuerden que el IFI se calcula con los datos de coeficiente de fricción o microtextura y con los datos de macrotextura. Para este ejemplo, ¿qué me dicen? Que la fricción se midió con un screen y que la textura se midió con el círculo de arena. ¿No es cierto? Aquí hay una referencia de ese documento para que ustedes lo tengan en cuenta porque en función de ese documento es que salen las variables. ¿Cierto? Entonces, velocidad de operación del screen, 50 kilómetros por hora. Valor obtenido, este valor de 0,65 ya es el CRD, ¿no es cierto? El CRD obtenido es 0,65. Un valor muy bueno, por cierto, si mirábamos las categorías. O al límite, ¿no es cierto? Y valor obtenido de textura, 1 milímetro. Según este documento, la variable A y B son estas, y no hay variable C. Si no hay variable C, ¿qué quiere decir? Que utilizó rueda lisa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Como aquí no hay variable C, es porque utilizó rueda lisa. Si hubiera... ¿El qué? ¿El qué, perdón? El... Sí, exactamente, el grabado de la rueda. Es el grabado de la rueda. Por eso es que le digo, dependiendo del equipo, hay una referencia que le determina a usted cuáles son estas variables. Entonces, por ejemplo, el screen creo que trabaja con rueda lisa, pero el Mewmeter sí creo que utiliza rueda grabada, creo. Sí, eso utilizan rueda grabada. Entonces, miramos aquí, por ejemplo, incluso habían unas... Miren, estos equipos utilizan rueda grabada, miren, grabada, o sea, tiene textura. Pero, miren, este utiliza una rueda grabada, pero si no estoy mal, el screen creo que trabaja con rueda lisa. Miren, ¿si alcanzan a ver la rueda lisa del grip tester? ¿Sí miran? ¿Sí la alcanza a ver? Que tiene un brillito aquí.
Entonces, dependiendo del equipo, unos trabajan con rueda lisa y otros trabajan con rueda grabada. Miren, aquí se ve que la rueda del grip tester es lisa. Si no estoy mal, la rueda del screen también creo que es lisa, la rueda del screen. Entonces, dependiendo, como les digo, dependiendo del equipo, pues hay un documento que le dice cuál es la variable A, la variable B y la variable C. ¿No es cierto? Entonces, aquí como no hay variable C, seguramente está trabajando con un equipo, con rueda lisa, que es la rueda lisa del screen. Ahí está, ahí me está confirmando. Y para este ensayo de círculo y arena, porque yo creo que les dije que se utiliza únicamente el círculo de arena o la mancha de grasa, para este círculo de arena, miren, está 11.59 y 113.63. Eran los valores que yo les daba por acá, creo. 11.69 y 113.63. Entonces, ya por deducción, sabemos que estos son las constantes para el ensayo del círculo de arena, y este creo que es para la mancha de grasa. ¿Estamos, muchachos? ¿Está claro ese ejemplo? Sí, ¿no es cierto, muchachos? Sí es claro, ¿no? El ejemplo, los datos. ¿De dónde salen los datos? ¿Listo? Y con esos datos simplemente es reemplazar en las fórmulas y se acabó. Entonces les dejo esa tarea sencillita. No voy a pasar la próxima diapositiva. Con estos datos les dejo la tarea sencillita y por favor calcúlenme el valor del IFI y el valor de coeficiente de fricción internacional. ¿Vale, muchachos? Y me cuentan a ver cuándo nos vemos el lunes. Y el lunes me cuentan a ver cómo les fue con esto. ¿Vale, jovencitos? A ver cuánto les da el IFI. No se olviden que el IFI se expresa en términos de 2 valores y el coeficiente sí en términos de un solo valor. Entonces, con esto calcúlenme, por favor, el IFI. ¿Listo, Cristian, Sergio, muchachos? Listo, ingeniero. Entonces, por favor, el lunes me dan este dato a ver cómo les fue. Simplemente es reemplazar en las fórmulas, no tiene pierde. Muchachos, gracias por su atención. Con esto terminamos la evaluación funcional. ¿Listo? Felizmente. El lunes arrancamos con evaluación estructural. Eso es mucho más corto. En evaluación estructural vamos a hablar de lo que es la evaluación deflectométrica y evaluación geotécnica. Es mucho más corto. Entonces, nos vemos el lunes, muchachos. Gracias por su atención. Y no más. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. No se olviden de compartir el video, ¿listo? Muchachos, no se olviden de compartir el video al grupo. Hasta luego.